El secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros en una jornada de intensos combates en esa ciudad se da en el contexto de intensas presiones de grupos políticos y empresariales en la Unión Americana para declarar como terroristas a los grupos del narcotráfico mexicano de forma tal que puedan ser combatidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Lo que está ocurriendo allá en Matamoros y las repercusiones que eso está teniendo son gravísimas. Ya hay solicitudes en ese sentido de declarar terroristas a los grupos criminales mexicanos en el Congreso. Varios medios de prensa han insistido en ello y el exfiscal William Barr ha sido uno de los más insistentes y duros con ese tema, argumentando incluso que existe una suerte de acuerdo del gobierno mexicano con los grupos criminales. Según las leyes aprobadas después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el gobierno estadounidense puede realizar operaciones contra grupos declarados terroristas en cualquier parte del mundo y sin autorización y sin acuerdo con ningún otro gobierno. La ciudad de Matamoros está bajo la lupa tras la balacera, persecución y privación de la libertad de 4 estadounidenses, a quienes ya buscan las autoridades de México y de la Unión Americana. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo, donde hasta el momento se presume que el Cártel del Golfo estuvo involucrado. Esto sucede en medio de las presiones ejercidas para que el gobierno de Estados Unidos declare como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Una de las propuestas es conocida como la Resolución 18. Fue promovida en enero pasado por los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz, 2 antiguos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ambos senadores del Partido Republicano por el estado de Florida. Buscan dar facultades al gobierno de Estados Unidos para usar a las Fuerzas Armadas en el combate del tráfico de fentanilo, incluso fuera de su territorio. En el documento argumentan que el fentanilo mata en promedio a 80,000 ciudadanos estadounidenses al año y que es la principal causa de muerte entre hombres de 18 a 45 años. Precisan que los cárteles mexicanos son responsables del tráfico de la droga hacia su territorio, así como de precursores y sustancias relacionadas. La Resolución 18 expone además un listado de eventos de violencia en los que han estado implicados los cárteles y que, según la iniciativa, provocan inestabilidad en la frontera con México. En su resolución señalan a 9 cárteles, entre ellos el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste y la familia michoacana. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de intervencionista y propagandista esta iniciativa, y un reporte de la Cancillería mexicana indicó que si bien se trata de un posicionamiento político sin posibilidades de ser aprobado en esta legislatura, es un pronunciamiento preocupante. Entre las consecuencias de considerar terroristas a los cárteles sería que esta acusación se extendería a quienes colaboren con estos y podrían ser deportados o no admitidos en Estados Unidos. Sus activos y transacciones podrían ser bloqueados por instituciones financieras estadounidenses. Como los cárteles dejarían de ser una amenaza a la seguridad pública y pasarían a ser una amenaza a la seguridad nacional, podría existir misiones de combate en territorio mexicano. Ya no necesitarían una orden para inspeccionar una casa o meterse en un equipo de cómputo. A la propuesta de los congresistas estadounidenses se sumó en febrero pasado la carta de 21 fiscales estatales enviada a la Casa Blanca. En ella piden a Joe Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken que designen a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Encabezados por el fiscal general de Virginia, Jason Miralles, los fiscales advierten que los cárteles también tienen nexos con organizaciones terroristas extranjeras, aunque no ofrecen pruebas. La carta coincidió con el pronunciamiento del mensaje sobre el estado de la Unión de Joe Biden, en el que planteó lanzar una ofensiva contra la venta y contrabando de fentanilo. Y en su discurso, Biden reveló que se tendrán más máquinas de detección de droga, así como que se revisarán más minuciosamente los paquetes y cargas que pasan por la frontera para evitar el cruce de polvo y pastillas. Para el pasado 2 de marzo, el fiscal de la Unión Americana, Merrick Garland, compareció ante el Senado. Ante los congresistas indicó que México podría hacer mucho más para combatir el tráfico de fentanilo. Además está lo expuesto por William Barr, quien fue fiscal general de Estados Unidos en la era Trump. En su columna en The Wall Street Journal, calificó a los cárteles como narcoterroristas y los comparó con el grupo terrorista Estado Islámico.
Indicó que los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. Afirmó que se necesita un esfuerzo más agresivo dentro de México, incluida una importante presencia de las fuerzas del orden y de inteligencia de Estados Unidos, así como capacidades militares seleccionadas.